Hola, soy Naomi. Mi propia familia me borró durante años mientras mi hermana influencer brillaba en las redes sociales, hasta que en una cena familiar, finalmente dijeron lo que siempre sintieron. Yo era el problema, la decepción, la sombra que interfería con el brillo de los demás. En ese momento, algo dentro de mí simplemente se rompió. ¿Alguna vez has sentido como si tu existencia fuera una molestia para las personas que deberían amarte? Si esta historia también te conmovió, considera suscribirte al canal para seguir más relatos como este. Siempre supe que era diferente a mi hermana Lisandra. Mientras ella conquistaba miles de seguidores en las redes sociales con su carisma natural y apariencia impecable, yo me refugiaba en libros y soñaba con ser profesora, como mi abuela. Mis padres, Selina y Howard, miraban a Lisandra con ese orgullo brillante en sus ojos, el tipo de mirada que yo nunca recibí. En las fotos familiares, siempre estaba al margen, medio desenfocada, como si fuera apenas un detalle en el escenario perfecto que ellos construían. Durante años, intenté convencerme de que era solo mi impresión, que las familias son así, que cada hijo tiene su espacio. Pero esa noche, la verdad que intentaba ignorar explotó en mi cara de una forma que ya no pude fingir no ver. Era el cumpleaños de Lisandra, y también la celebración de haber alcanzado 2 millones de seguidores. Mi madre había preparado una cena elaborada, con la mesa puesta como si fuéramos a recibir a la realeza. Pasé la tarde ayudando, cortando verduras, arreglando las flores, mientras escuchaba a mi madre hablar incesantemente sobre cómo Lisandra estaba revolucionando la imagen de la familia. Tragué saliva varias veces, intentando no dejar transparentar cuánto me lastimaba aquello. Cuando todos llegaron, incluidos algunos amigos influyentes de Lisandra, me senté discretamente en la esquina de la mesa, como siempre hacía. Sonreí, aplaudí cuando trajeron el pastel, e intenté parecer genuinamente feliz por su éxito. Fue durante el brindis que todo comenzó a desmoronarse. Mi padre, con la copa levantada, hizo un discurso emocionado sobre cómo Lisandra siempre fue la estrella de la familia, cómo ella nació para brillar, y cómo estaba orgulloso por tener al menos una hija que entendió cómo destacarse en el mundo. Sentí como si cada palabra fuera una pequeña aguja perforando mi piel. Los invitados sonreían, asintiendo, mientras yo luchaba por mantener la sonrisa congelada en mi rostro. Cuando llegó el turno de mi madre para hablar, completó diciendo que Lisandra siempre supo usar sus talentos, a diferencia de algunas personas que desperdician su potencial. Ni siquiera necesitó mirarme. Todos en la mesa sabían exactamente a quién se refería. Intenté respirar profundo, concentrarme en mi plato, fingir que esas palabras no me estaban despedazando por dentro. Pero entonces, Lisandra tomó su celular y comenzó a mostrar su nuevo proyecto, un canal educativo donde daría consejos de estudio y organización. Me congelé instantáneamente. Ese era el proyecto que yo había compartido con ella hace meses, cuando ingenuamente busqué su aprobación. Eran mis ideas, mis métodos, incluso algunas frases que había anotado cuidadosamente en mi cuaderno. Y ahí estaba ella, presentando todo como si fuera una brillante creación suya, mientras todos aplaudían su versatilidad. Algo dentro de mí simplemente se quebró. No fue una explosión dramática, fue más como un vaso que, después de estar agrietado por mucho tiempo, finalmente se parte en silencio. Sentí lágrimas corriendo por mi rostro, antes incluso de darme cuenta de que estaba llorando. Intenté disimular, tomé la servilleta, pero era demasiado tarde. Lisandra se detuvo en medio de la frase y me señaló con esa sonrisa condescendiente que siempre usaba cuando quería disminuirme. Miren, gente, Naomi está emocionada con mi éxito. ¿O será envidia?, dijo, provocando risas nerviosas alrededor de la mesa. Me levanté abruptamente, derramando un poco de vino en el mantel blanco impecable de mi madre. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todas las miradas se volvieron hacia mí. No con preocupación, sino con irritación, como si estuviera deliberadamente arruinando el momento especial. Disculpen, murmuré. Solo necesito un minuto. Pero antes de que pudiera salir, Lisandra también se levantó.
su rostro contorsionado en una expresión que nunca había visto antes. Pura rabia, sin la máscara de perfección que siempre mantenía para las cámaras. ¿Por qué siempre haces esto?, gritó, arrojando la servilleta sobre la mesa. ¿Por qué siempre tienes que arruinarlo todo? Desde que éramos niñas, te quedas en ese rincón, con esa cara de víctima, haciendo que todos se sientan culpables por estar felices. Sus palabras salían como veneno, años de resentimiento finalmente desbordándose. ¿Crees que no notamos cómo nos juzgas con ese aire de superioridad intelectual? Como si fueras mejor que todos nosotros solo porque prefieres esconderte en tus libros en vez de realmente vivir? Me quedé paralizada, incapaz de responder, no porque no tuviera que decir, sino porque nunca imaginé que su desprecio fuera tan profundo. Miré a mis padres, esperando, quizás ingenuamente, que intervinieran, que dijeran que Lisandra estaba siendo injusta. Pero lo que vi en sus ojos fue peor que cualquier palabra que Lisandra pudiera decir. Vi concordancia. Vi alivio, porque finalmente alguien dijera en voz alta lo que ellos pensaban desde hace años. Mi padre desvió la mirada, incapaz de enfrentarme, mientras mi madre daba un pequeño asentimiento con la cabeza, como si Lisandra estuviera simplemente constatando un hecho obvio. «Eres una carga para esta familia, Naomi», continuó Lisandra, su voz ahora más controlada, más cruel. «Siempre lo has sido. Mientras yo traigo oportunidades, conexiones, prestigio, tú te arrastras con tus proyectos mediocres que nunca salen del papel. ¿Crees que no sabemos que copias mis ideas y luego te resientes cuando yo las ejecuto mejor? Eres patética». Cada palabra era como una bofetada, pero lo peor no era lo que ella decía, era el silencio cómplice de todos alrededor. Nadie me defendió, nadie cuestionó. Era como si, finalmente, la verdad que siempre existió en esa casa estuviera siendo dicha en voz alta. En ese momento, algo cambió dentro de mí. No fue rabia, ni siquiera tristeza. Fue claridad. Vi a mi familia como realmente era, sin las lentes de esperanza que siempre usaba. Vi que nunca tendría el lugar que deseaba allí, porque ese lugar simplemente no existía. No respondí a las acusaciones de Lisandra. No intenté defenderme. Simplemente me di la vuelta y salí del comedor, subiendo las escaleras hacia mi habitación mientras escuchaba los murmullos incómodos recomenzar abajo, como si mi salida fuera apenas un pequeño inconveniente en la celebración. En mi habitación, no lloré más. Con una calma que me sorprendió, tomé una mochila y comencé a poner solo lo esencial. Algo de ropa, mis documentos, la laptop donde guardaba mis proyectos de enseñanza y una pequeña caja con recuerdos de mi abuela, la única persona que realmente me veía. No planeé a dónde iría. No dejé nota. Solo sabía que no podía pasar una noche más en esa casa donde mi existencia era vista como un error, un obstáculo en el camino del brillo de los demás. Tomé el poco dinero que tenía guardado, $270 que ahorré dando clases particulares, y bajé las escaleras silenciosamente. Nadie notó cuando salí por la puerta trasera. La fiesta continuaba en el comedor, risas y conversaciones fluyendo como si nada hubiera ocurrido, como si yo nunca hubiera estado allí. Caminé por la calle oscura sintiendo el peso de la mochila en mi espalda y una extraña ligereza en el pecho. No tenía idea de lo que haría a continuación, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que estaba tomando una decisión por mí misma, no reaccionando a las expectativas o decepciones de los demás. Tomé un autobús al centro de la ciudad, y después de algunas horas vagando, encontré un motel barato en las afueras, el tipo de lugar donde nadie hace preguntas. La habitación era pequeña e impersonal, con paredes descascaradas y un olor a moho que nunca desaparecía completamente. Pero esa primera noche, sentada en la cama dura mirando por la ventana hacia las luces distantes de la ciudad, sentí una extraña sensación de paz, como si finalmente pudiera respirar sin el peso constante de la comparación, de la inadecuación. Encendí mi laptop y, mientras la pantalla iluminaba la habitación oscura, decidí que comenzaría de cero. No como la hermana fracasada de Lisandra Dillard, sino simplemente como Naomi, con sus propios sueños y capacidades. En los días siguientes,
Transformé aquella habitación de motel en mi oficina improvisada. Me registré en plataformas de tutoría online, ofreciendo clases de literatura y redacción, áreas en las que siempre fui buena, pero que nunca recibieron reconocimiento en casa. Para mi sorpresa, los estudiantes comenzaron a aparecer, personas que no sabían nada sobre mi familia, que no me comparaban con nadie, que simplemente apreciaban mi forma de enseñar. Cada retroalimentación positiva era como un pequeño milagro, una confirmación de que tenía valor por mí misma. Ahorré cada centavo, comiendo fideos instantáneos y contando monedas para pagar la tarifa diaria del motel. No era una vida glamorosa, pero era mía. A veces, por la noche, cuando el silencio se volvía demasiado pesado, tomaba la caja con los recuerdos de mi abuela, cartas amarillentas por el tiempo, donde me decía que nunca dejara que nadie apagara mi luz. Fotos de nosotras dos en su jardín, donde me enseñaba sobre plantas y paciencia. Y, en el fondo de la caja, sus cuadernos de anotaciones, décadas de métodos de enseñanza que había desarrollado como maestra rural, técnicas simples pero poderosas para conectarse con estudiantes de todo tipo. Fue revisitando estos cuadernos que tuve la idea de adaptar sus métodos para la enseñanza online. Creé hojas de cálculo, guías de estudio, ejercicios interactivos, todo basado en la sabiduría práctica de mi abuela, pero actualizado para el mundo digital. Mis estudiantes lo adoraron. El número de sesiones aumentó, y pronto estaba ganando lo suficiente para alquilar un pequeño apartamento de una habitación, dejando atrás el motel que había sido mi refugio en los primeros meses. Por primera vez, sentía que estaba construyendo algo mío, algo genuino. Fue aproximadamente 6 meses después de mi partida que llegó el golpe. Estaba navegando online cuando vi un anuncio para el nuevo curso premium de Lisandra. Métodos revolucionarios de aprendizaje, el enfoque Dillard. El video promocional mostraba a mi hermana explicando, con su carisma habitual, técnicas de enseñanza que reconocí inmediatamente. No eran solo inspiradas en los métodos de nuestra abuela, eran copias exactas de los materiales que yo había desarrollado en las últimas semanas. Las mismas hojas de cálculo, los mismos ejercicios, incluso frases que yo había escrito, ahora saliendo de su boca como si fueran creaciones originales. Sentí la sangre helándose en mis venas. ¿Cómo tenía acceso a mis materiales? Entonces recordé. Mi antiguo correo electrónico, aquel que usaba cuando aún vivía en casa, todavía estaba conectado en la computadora familiar. Lisandra probablemente vio mis intercambios con estudiantes, encontró mis archivos y simplemente tomó lo que quiso, como siempre hacía. La diferencia es que esta vez no se trataba solo de una idea mencionada casualmente durante la cena. Era mi trabajo, mi sustento, mi nueva identidad lejos de ellos. Lo peor no era solo el plagio en sí, sino cómo estaba usando nuestra historia familiar para promover el curso. Estos métodos han sido transmitidos por generaciones en la familia Dillard, decía en el video, mostrando fotos de nuestra abuela que ni sabía que tenía. Estoy honrando el legado educativo de mi familia. La hipocresía era tan grande que me dejó sin aliento. Lisandra, que siempre ridiculizó mi amor por la enseñanza, que llamaba a nuestra abuela anticuada e irrelevante, ahora se presentaba como la guardiana de un legado que nunca valoró. Pasé toda la noche en vela, alternando entre crisis de llanto y accesos de rabia. Parte de mí quería simplemente dejarlo pasar. Después de todo, ¿qué podría hacer contra alguien con millones de seguidores y el apoyo incondicional de la familia? Pero otra parte, una parte que estaba creciendo desde que salí de esa casa, se negaba a ser borrada nuevamente. Por la mañana, con ojos hinchados pero determinados, comencé a revisar la caja de mi abuela una vez más, buscando cualquier cosa que pudiera ayudarme a probar que ese legado era tanto mío como de Lisandra. En realidad, más mío que de ella. Fue entonces cuando encontré, escondido entre las páginas de un libro antiguo, un sobre que nunca había notado antes. Dentro, un documento oficial, el testamento de mi abuela. Con manos temblorosas, leí las palabras que lo cambiaron todo.
Mi abuela, previendo quizás los conflictos que vendrían, me había nombrado específicamente como heredera legal de todo su material pedagógico. A mi nieta Naomi, que lleva en sí la misma pasión por la enseñanza que siempre me movió, dejo todos mis métodos, anotaciones y derechos intelectuales sobre el trabajo educativo que desarrollé a lo largo de la vida. El documento estaba debidamente firmado y reconocido ante notario. Aquel pedazo de papel era más que una prueba legal, era una validación. Mi abuela me había visto, realmente me había visto, cuando nadie más lo hacía. Ella reconoció en mí algo valioso, algo digno de ser preservado. Con el testamento en mano, busqué un abogado especializado en derechos de autor. Él confirmó lo que ya sospechaba. Tenía base legal para impugnar el uso que Lisandra estaba haciendo del material. Esto no será fácil, me advirtió. Su hermana tiene recursos, influencia, pero usted tiene la ley de su lado. Envié una notificación formal exigiendo que Lisandra retirara el curso del aire y reconociera públicamente la verdadera autoría del material. La respuesta vino no de ella, sino de mis padres. Una llamada tarde en la noche, la primera comunicación de ellos desde que me fui. «¿Cómo puedes hacerle esto a tu propia hermana?», gritó mi madre por teléfono. «Después de todo lo que hicimos por ti, ¿así es como nos lo agradeces? ¿Intentando destruir la carrera de Lisandra por pura envidia?» No reconocí mi propia voz cuando respondí, tranquila y firme. «No estoy intentando destruir nada. Solo estoy reclamando lo que es mío por derecho». En los días siguientes, la presión aumentó. Recibí correos electrónicos de seguidores de Lisandra llamándome envidiosa, oportunista, traidora de la propia familia. Mi padre llamó, intentando un enfoque diferente, apelando a mis sentimientos. «Tu madre está devastada, Naomi. ¿Sabes cómo se pone cuando está ansiosa? Por favor, piensa en lo que estás haciendo con su salud». Era el mismo patrón de siempre. Mis sentimientos, mis necesidades, mis derechos siempre subordinados a los de los demás. Pero esta vez, no cedí. La situación escaló cuando Lisandra finalmente se puso en contacto directamente. No con una disculpa o una oferta de colaboración, sino con una amenaza velada. «¿Realmente quieres ir por ese camino, Naomi? Porque puedo garantizar que no terminará bien para ti. Tengo influencia, tengo abogados, tengo a toda nuestra familia de mi lado. ¿Qué tienes tú? Una habitación alquilada y un testamento que nadie tomará en serio». Sus palabras estaban calculadas para hacerme dudar, para recordarme mi lugar, siempre a su sombra. Pero en lugar de intimidarme, sus amenazas solo fortalecieron mi resolución. La gota que colmó el vaso llegó cuando descubrí que Lisandra había contratado a alguien para hackear mi correo electrónico profesional. Se enviaron mensajes a mis estudiantes, cancelando clases abruptamente o haciendo comentarios groseros que yo nunca haría. Algunos estudiantes, confundidos y heridos, cancelaron sus sesiones. Era un intento deliberado de sabotear lo único que había construido por mí misma. En ese momento, me di cuenta de que no se trataba solo de derechos de autor o reconocimiento. Era sobre poder, control y la necesidad desesperada de Lisandra de mantenerme invisible. Fue entonces cuando tomé una decisión que lo cambiaría todo. En lugar de continuar la batalla legal entre bastidores, decidí traerlo todo a la luz. No con escándalos o acusaciones dramáticas, sino con la simple y cruda verdad. Grabé un video en mi pequeño apartamento, sentada a la mesa donde daba mis clases online. No usé maquillaje, no preparé un escenario elaborado. Solo yo, hablando directamente a la cámara con el testamento de mi abuela en las manos y ejemplos lado a lado de mi trabajo original y del material que Lisandra estaba vendiendo. «Mi nombre es Naomi Dillard», comencé. Mi voz sorprendentemente firme. «Muchos de ustedes me conocen solo como la hermana de Lisandra, si es que me conocen. Hoy no estoy aquí para atacar a mi hermana o a mi familia. Estoy aquí para contar mi historia y reclamar mi trabajo». Durante 20 minutos, expliqué calmadamente cómo desarrollé los métodos basados en las enseñanzas de mi abuela. Mostré evidencias del plagio y leí extractos del testamento. No mencioné la cena desastrosa, ni los años de borrado. Mantuve el foco solo en los hechos verificables, en la cuestión profesional. No estoy pidiendo que elijan bandos,
concluí. Solo estoy pidiendo reconocimiento por el trabajo al que dediqué mi vida a crear. Estos métodos funcionan porque vienen de un lugar de amor genuino por la enseñanza, el mismo amor que mi abuela me enseñó y que intento transmitir a mis estudiantes todos los días. Terminé el video no con acusaciones, sino con una oferta. Para cualquier estudiante que se haya sentido perjudicado por la confusión reciente, estoy ofreciendo una semana de clases gratuitas. Porque al final, lo que importa no son disputas familiares, sino el impacto que podemos tener en la vida de quienes están aprendiendo. Publiqué el video sin grandes expectativas. Tal vez algunos de mis estudiantes lo verían, tal vez algunos amigos distantes. Nunca imaginé lo que sucedería a continuación. El video comenzó a ser compartido, primero lentamente, luego como una avalancha. Profesores, estudiantes, madres que seguían a Lisandra, todos comenzaron a cuestionar la autenticidad de su trabajo. No fueron mis acusaciones las que la perjudicaron, sino su propia respuesta, defensiva, contradictoria, llena de ataques personales que solo confirmaban lo que muchos comenzaban a sospechar. En una semana, el curso de Lisandra fue retirado del aire para reformulación. En 2 semanas, recibí un correo electrónico de su abogado proponiendo un acuerdo. Ella me pagaría una cantidad significativa para cerrar el asunto discretamente. El dinero era tentador, suficiente para darme seguridad financiera por un buen tiempo. Pero aceptarlo significaría volver a la invisibilidad, permitir que su narrativa prevaleciera. Rechacé educadamente, proponiendo en su lugar una colaboración pública, reconocimiento de mi autoría y una asociación futura donde ambas podríamos contribuir con nuestras fortalezas. La respuesta fue el silencio. Por días, no supe nada de ella o de mi familia. Entonces, en una tarde lluviosa de domingo, sonó el timbre de mi apartamento. Abrí la puerta, y allí estaban ellos, mis padres y Lisandra, pareciendo más pequeños de alguna forma, menos intimidantes que en mi memoria. Mi madre dio un paso adelante, los ojos rojos de quien ha llorado por horas. ¿Podemos entrar?, preguntó con una voz que nunca le había oído antes, vacilante, casi humilde. Les dejé entrar en mi pequeño espacio, sintiendo una extraña inversión de poder. Allí, en mi territorio, parecían desplazados, inseguros. Ofrecí café, que aceptaron en silencio. Fue mi padre quien habló primero, aclarándose la garganta como siempre hacía cuando estaba incómodo. Naomi, nosotros, vinimos a pedir disculpas. Lo que te hicimos, lo que permitimos que sucediera, no tiene justificación. Las palabras salían con dificultad, como si cada una costara un esfuerzo físico. Nunca nos dimos cuenta, o tal vez no quisimos darnos cuenta, de cómo te estábamos lastimando. Lisandra, sentada rígidamente en el borde del sofá, mantenía los ojos fijos en la taza de café. Su rostro, normalmente perfecto para las cámaras, estaba marcado por profundas ojeras. Siempre supe que eras más inteligente, dijo finalmente, su voz casi un susurro. Más talentosa, más profunda. Creo que por eso necesitaba tanto disminuirte, para que nadie más se diera cuenta. Levantó los ojos, encontrando los míos por primera vez. No espero que me perdones. Solo quería que supieras que reconozco lo que hice, y que estoy arrepentida. Sentada allí, escuchando las disculpas que por tanto tiempo deseé, me di cuenta de algo sorprendente. No sentía el alivio o la validación que esperaba, porque sus palabras, aunque sinceras en ese momento, venían de la desesperación, no de la comprensión verdadera. Ellos no estaban allí porque finalmente me veían, estaban allí porque el mundo ahora me veía, y eso los forzaba a ajustar su percepción. Su arrepentimiento nacía de la consecuencia, no de la empatía. Agradezco que hayan venido, respondí calmadamente, y acepto sus disculpas, pero necesito que entiendan algo. No volveré a casa. No volveré a ser quien era antes. Vi el rostro de mi madre contraerse con dolor, pero continué. Construí algo aquí, algo mío, y por primera vez en la vida, estoy siendo reconocida por lo que soy, no definida por lo que no soy en comparación con otra persona. Se quedaron por 1 hora más.
Hablamos sobre el acuerdo legal que eventualmente firmamos. Lisandra reconocería públicamente mi contribución y seguiríamos caminos separados profesionalmente. Hablamos de cosas prácticas, superficiales, pero había un abismo entre nosotros que ningún puente de palabras podría cruzar en ese momento. Cuando se fueron, prometí mantener contacto, visitar ocasionalmente, pero todos sabíamos que algo fundamental había cambiado. Ya no era la hija que aceptaba migajas de atención, que se disminuía para caber en las expectativas de ellos. Era una mujer que había encontrado su propia voz, y no estaba dispuesta a silenciarla nuevamente. En los meses siguientes, transformé mi experiencia en algo más grande que yo misma. Usé el reconocimiento que gané para crear una fundación en nombre de mi abuela, ofreciendo becas y mentoría para jóvenes que, como yo, se sentían invisibles en sus propios contextos. No por venganza o para probar algo a mi familia, sino porque finalmente entendí lo que mi abuela intentó enseñarme. Nuestro valor no depende del reconocimiento de los demás, sino del impacto positivo que elegimos tener en el mundo. Hoy, sentada en la oficina de la Fundación, un espacio simple pero acogedor, con una ventana que se abre a un pequeño jardín, miro el cuadro en la pared con las palabras que escribí el día que firmé el contrato de alquiler de mi primer apartamento. Construirás lo que nadie ve hoy. No es una promesa de venganza o éxito externo, sino un recordatorio de que nuestro viaje más importante es interno. La construcción paciente y determinada de quiénes realmente somos, incluso cuando nadie más lo cree. Mi familia y yo todavía estamos aprendiendo a construir un nuevo tipo de relación, una basada en el respeto mutuo, no en la jerarquía de brillo y atención que existía antes. Es un proceso lento, con recaídas y momentos difíciles. Pero también hay momentos de conexión genuina que antes parecían imposibles. La semana pasada, mi padre vino solo a visitarme. Nos sentamos en el jardín en silencio por un largo tiempo, hasta que dijo, mirando las plantas que comencé a cultivar: «Siempre fuiste más parecida a tu abuela que cualquiera de nosotros. Lamento no haber valorado eso antes. No sé si algún día llegaremos a una reconciliación completa. Tal vez algunas heridas sean demasiado profundas para cicatrizar totalmente. Pero sé que ya no necesito su perdón para seguir adelante, porque aprendí a perdonarme por todos los años en que creí que merecía ser invisible. Lo que comenzó como una huida desesperada se transformó en el más inesperado de los regalos. La oportunidad de reconstruirme, pieza por pieza, no como un reflejo opaco de alguien más brillante, sino como mi propia fuente de luz.